Ya estamos, ¿eh? Claro, muchas gracias, doctor Lenin, colega, amigo de años en el sector educativo, en la academia. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir? Pues bueno, buenas noches a todos. Un día domingo de descanso. Esperemos que todos los que nos escuchan, sean días, sean noches, sean tardes, a la hora que nos escuchen, en el tiempo que se les ocurra, pues consultarnos, pues que sean bienvenidos a este conversatorio formal e informal. Vamos a hablar un poquito de la educación superior en Veracruz, en el estado de Veracruz principalmente. Y pues bueno, para ello, el doctor Lenin Torres, académico de muchos años, de mucha experiencia, pues me hizo la invitación para estar aquí conversando y para ver qué puede pasar en el próximo año o en las próximas generaciones, ¿no? A largo plazo, Pues sí, sí. sobre la crisis que se está viviendo, ¿no? Y principalmente en la UPAP, en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Un tema muy controversial actualmente, que se está dando por esta transición que se dio entre el gobierno de Cuitláhuac al gobierno de Nale, y que ahora la Universidad Popular Autónoma de Veracruz está en un proceso de transición complicada por todo estos cambios de rectores en donde no hay una estructura organizacional, educativa clara que se pueda definir y más el rumbo de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Sin más preámbulo, pues bueno, doctor Lenin tiene el micrófono. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué lugar ocupa la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en el estado de Veracruz principalmente, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los cambios, cuáles son los impactos también sociales y educativos principalmente en el estado de Veracruz? Bueno, en primer lugar, Gerardo, una vez más, me da gusto saludarte. Teníamos algún tiempo que no nos veíamos, pero fíjate que tocamos un tema muy sensible en la actualidad, muy, poco, poco, poco enfrentado por la clase política, que al final de cuentas son las que crean las políticas públicas, y que tanto los que gobiernan como los que no gobiernan se han mantenido como si no pasara nada en Veracruz. O sea, aquí en Veracruz no pasa nada, ¿no? Pero paradójicamente están pasando cosas lamentables, porque la educación es un tema que debe ser traído como parte fundamental de las políticas públicas de los gobiernos, porque Claro, sin educación, simplemente sin educación, si no apostamos a la educación, no estamos apostando a resolver nuestros problemas. La educación es el instrumento que nos da el desarrollo que hemos tenido como sociedad para resolver los graves problemas que la vida en sociedad nos trae. Veracruz, paradójicamente a lo que muchos no saben, se encuentra en los últimos lugares a nivel nacional. Esto es lamentable. Es lamentable que Veracruz ocupe de los 33 estados federativos, ocupe la quinta posición en rezago educativo en todos los niveles educativos. Es claro, decir, que Veracruz es el reflejo de un retraso histórico que una vez con unos compañeros nos hicimos a la tarea de pensar cuánto nos demoraríamos en resolver este rezago educativo que vive Veracruz para que Veracruz estuviera dentro de los primeros lugares a nivel nacional, y nos vamos a dar cuenta que tardaríamos décadas sin pensar que la población creciera. Es decir, resolveríamos nuestro problema del rezago educativo. Veracruz en el quinto lugar
que pudiera aspirar a estar en los principales estados con el mayor desarrollo educativo, tardaríamos décadas sin que hubiera crecimiento demográfico. Esto es algo totalmente, es como una bomba que si nosotros lo presentamos a la sociedad y le señalamos a la clase política qué han hecho para abatir ese rezago indigno de educación, sería algo que yo estoy seguro que los gobernantes no sabrían qué responder. Claro. Se la han pasado, ¿cómo diré? Con falacias, se la han pasado dando informaciones a medias verdades, y esto nos lleva a primero a analizar qué es lo que pasa con la educación en Veracruz. Y voy a empezar esta intervención, Gerardo, señalando que Veracruz, el 26.3% de la población estatal está en rezago educativo. Claro. Esto equivale a más de 2.1 millones de veracruzanos que no han concluido la educación obligatoria, ni siquiera la obligatoria, es decir, primaria, secundaria. Ni siquiera eso han concluido. Esto nos ubica a Veracruz, según el Coneval 2024, que estamos en la quinta entidad con más rezago educativo a nivel nacional. Y esto no viene del 2018 al 2024, según la medición de Coneval. Esto viene de una acumulación histórica que data de los años 90, cuando empezaron las grandes reformas neoliberales para supuestamente abatir esos rezagos educativos, y Veracruz se quedó rezagado de manera estrepitosa. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, en educación media superior, que sería un tema que también hay que tomarlo en cuenta, porque la UPAP da educación media superior, y por eso es importante preservarla y aclarar qué es lo que está pasando. El 36.5% de la población de 22 años o más no ha concluido la educación media superior. Este porcentaje supera por más de 10 puntos, fíjense, Gerardo, más de 10 puntos la tasa nacional estimada para la población comparable. Es decir, que en la media nacional deberíamos estar con el 70.2% de eficiencia terminal y no la estamos. No. Tenemos estamos a 10 puntos arriba de lo que debería nosotros estar. Es decir, que Veracruz presenta uno de los niveles más altos de abandono y no conclusión de bachillerato en el país. Ahora nos vamos a la educación superior, que sería también un tema muy importante, porque la UPAP no tan solo ofrece bachillerato, sino también educación superior. La cobertura de educación superior llegó solo al 44% en el 2024. Se había proyectado el 50%, cosa que no se logró. O sea, las políticas públicas no han consolidado esa brecha. Y algo que yo me gustaría señalar, esta cifra, que es muy grave, gravísima. Entre 2018 y 2024, la matrícula total del sistema educativo veracruzano cayó en más de 200,000 estudiantes. Y parte de esta caída afecta al nivel superior. O sea, menor cobertura y disminución de docentes, lo que impacta a las trayectorias universitarias. Conclusión de este tema de educación superior: el rezago de educación superior en Veracruz es inferior al del bachillerato, pero muestra señales de estancamiento y pérdida de matrícula, lo cual agrava la brecha frente al crecimiento nacional. Yo quise partir, Gerardo, con estos datos. ¿Por qué quise partir con estos datos? Para señalar que no es gratuito el hecho de que el tema de la UPAP sea un tema pues que no afecta, que no es importante. La labor y el trabajo que viene siendo la UPAP durante más de 14 años, desde que se fundó hace 14 años, y todavía anterior a esto hubo un trabajo trabajo de oferta educativa que el maestro Zúñiga implementó con otras figuras,
pero propiamente fue hace 14 años que la UPAP ha estado trabajando para, si, nada más te voy a dar un dato, si la UPAP no hubiera aparecido, todavía ese quinto lugar, por así llamarle, estaríamos en el tercero y segundo lugar a nivel nacional. Claro, exacto. O sea, para que vean la envergadura de lo que significa el problema que enfrenta de la crisis institucional y de corrupción que enfrenta la UPAP y que Claro. no tiene que ver nada más en el problema, la punta del iceberg, que fue el hecho de que hubo robo, hubo una denuncia que la propia gobernadora hizo para que un grupo de personas de la administración actual que fueron incluidos en la rectoría de la UPAP y que cometieron un robo descarado y de manera vulgar. Y esto lo señalo porque es importante hablar de las cosas como son, porque si no, estamos nosotros como que jugando a que estamos dirigiendo la educación, pero no nos damos cuenta que la educación como tal no está siendo atendida y que los que deberían dirigir este trabajo de políticas públicas en materia educativa son personas que no tienen la más mínima preparación, la formación educativa ni la profesionalización, y los resultados están ahí. Claro. Por eso yo digo que si nosotros vemos el contexto nacional, Veracruz en el quinto lugar a nivel nacional en el rezago educativo de 33 entidades federativas, estamos hablando de un problema gravísimo, claro, que debemos atender, y por lo tanto no se pueden hacer algunas cosas que se han hecho por parte del gobierno actual de manera, por así llamarle, a la ligera. O sea, no se puede hablar de esto de manera a la ligera. Y claro. por eso quisiera hacer un pequeño inter, ¿no? Para que pasáramos al segundo tema. Claro, sí, me pareció muy oportuno el planteamiento que hace usted con respecto a datos duros, con respecto a la educación superior y la media superior, porque realmente, como lo comentaba en el último columna que hizo, ¿no? Sobre la UPAP, ¿no? Que realmente el estado de Veracruz se encuentra en el quinto lugar, o sea, pues en uno de los primeros, ¿no? Es que cuando en otros estados pues se ha desarrollado mejor la educación superior, pero en este caso me gustó mucho, fue muy oportuno con datos el planteamiento del problema, porque también pues ya sabemos, ¿no? Pues que este tipo de datos nos da un panorama general, ¿no? Y que también pues me gusta mucho porque el planteamiento que hace es con perspectiva histórica, ¿no? Con perspectiva, con conciencia histórica, y que también pone en juego todo esto, lo que está diciendo, pone en marcha, plantea bien el problema, y qué bueno que da estos datos porque así nos da este panorama. Ahora, ya teniendo este problema, la pregunta que me gustaría hacerle es, principalmente, ¿cuál es la crisis que pasa la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en la actualidad, con esta transición de gobierno, de un gobierno a otro, de uno al otro? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el verdadero problema que a lo mejor se está ocultando o que está pasando? Porque sabemos que, pues bueno, la UPAP estaba manejada por una asociación y ahorita se va a cambiar a un modelo estatal. ¿Sí podría comentarnos más acerca de esta situación, doctor? Bueno, Gerardo, mira, el problema no es tan sencillo como algunos quieren tratarlo. Por parte por ejemplo, por parte del gobierno, piensan que esto es simplemente estatizar, yo le llamo estatizar la UPAP, que ya está estatizada, por cierto, más adelante lo voy a bueno, aclarar. y que estaba estatizada desde el primer Ya momento. está estatizada, es decir, ya forma parte del gobierno del estado, y eso es un pleonasmo y una
redundancia que no debería haber salido de la boca de los gobernantes, ¿no? Para empezar. Pero data de mucho tiempo el problema de la OPAP. El problema de la OPAP ha sido que fue configurada de tal manera para ser un instrumento que por una parte cumpliera con la sabiduría y el rezago en educación superior que la propia Universidad Veracruzana ya no era capaz de solventar. Y entonces, de manera genial, de manera trascendental, el maestro Zúñiga y el maestro Ranulfo, los dos fundadores de este modelo educativo, pensaron cómo contribuir con este proyecto, con un proyecto innovador y que realmente llevara la educación directamente a la sociedad. Yo incluso le incluí que esto era un proyecto vasconcelista, pensando en el Vasconcelo cuando fue secretario de Educación Pública, de que pensaba que la educación, que el gobierno tenía la obligación de llevar la educación directamente al pueblo. En ese sentido, fíjate, Gerardo, que afortunadamente el proyecto de la UPAP, un proyecto que tiene que ver con un modelo educativo popular, un modelo educativo que en un principio, este modelo educativo no es, mucha gente no sabe que es una copia de un modelo que después de la Revolución Industrial, en algunos países como Inglaterra, como Francia, como incluso en Alemania, se empezó a crear la capacitación de la mano de obra del desarrollo industrial que se dio. Es decir, se empezaron a crear estos modelos para poder subsanar y que la clase trabajadora pudiera ser educada profesionalmente, y empezaron a trabajarse modelos abiertos que permitieran que los sábados la gente pudiera, esa clase trabajadora pudiera estudiar alguna carrera profesional y se pudiera profesionalizar su trabajo de sí ya en las fábricas, ¿no? Eso tiene de origen este modelo que es educativo de la UPAP. Pero aparte, el maestro Zúñiga le agregó algunas características que son muy importantes señalarles. Para empezar, se alimenta de un modelo estructuralista. Es decir, que el estructuralismo te permite señalar que las partes van formando un todo y que en la medida en que esas partes reproduzcan el todo es en la medida en que se constituye una entidad que puede funcionar de manera sorprendente. Esta base estructuralista se alimentó también de la autosostenibilidad, es decir, que el propio modelo pudiera ser autosostenible, pero también de la autoorganización, es decir, que nosotros, y te lo digo por la experiencia que yo tuve cuando fui invitado para crear la licenciatura en Ciencias Políticas, el maestro me dijo: Lenin, tenemos la ley y tenemos a mucha gente con talento y capacitado para hacer este modelo. ¿Qué necesitas? Pues crear la oferta educativa, es decir, los programas y planes de estudios. El lugar donde se puede dar la educación puede ser abajo de un árbol, como en una aula. En ese sentido, de manera inteligente, el maestro concibió que todo el sistema estructural de la noción de la universidad estática, que necesitaba una estructura costosa, que obviamente el Estado mexicano no podía... no podía darlo. Podía darlo, pues él pensó que pudiéramos utilizar las aulas de clases de las escuelas, de las instituciones de educación básica que tiene nuestro Estado, es decir, utilizar las escuelas de primaria, secundaria y bachillerato, de los tecnológicos, incluso de la propia Universidad Veracruzana, y poder ahí empezar a implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder generar las ofertas educativas en las regiones, en los municipios, y que esto permitiera crear la mano de obra calificada. Fíjate que lo que te voy a decir, esto también tenía la idea genial económica
de generar la mano de obra calificada pertinente para el desarrollo regional. Es decir, cada región tiene su aparato productivo. Exacto. Y no es igual el norte que el sur, ni el centro, ni el este que el oeste. Veracruz no necesita, necesita la mano de obra calificada para su desarrollo regional según el aparato productivo. Esto estaba encaminado hacia eso. Bueno, pues, la UPAP se creó, fue un milagro maravilloso. En ese entonces empezamos a hacer las ofertas educativas, por ejemplo, la licenciatura para adultos empezó a crear, empezamos a crear la de Derecho, la de Psicopedagogía, yo creé la licenciatura en Ciencias Políticas. Y tuvimos y como era autosostenible, se cobraba de manera simbólica una cuota, se cobra una cuota a los estudiantes, y dado que la economía no ha estado bien en México y en Veracruz, pues esto fue algo que la gente, la sociedad veracruzana necesitaba. La Universidad Veracruzana ya no podía dar cabida, y aparte la gente ya no podía enviar a sus hijos a las zonas universitarias. Claro. Y de repente te llega la oportunidad de que puedas estar en Pánuco, desde Pánuco hasta las Chuapas, y poder estudiar una carrera profesional. Pues fue un milagro, un boom que llevó a la universidad en un momento dado a tener más de 70,000 estudiantes. Y ahí viene la comparación, te lo voy a decir para que vean por qué es el milagro la UPAP y por qué debe ser atendida de manera inteligente y respetuosa, cosa que no está haciendo este gobierno ni los anteriores, porque esto no es nada más el reflejo de un gobierno, sino es de toda la clase política veracruzana. Hablemos de los rojos, de los azules y de los guindas, así de manera clara. Bueno, entonces fue un boom, pero te voy a decir algo muy interesante. Mientras el modelo de la Universidad Veracruzana necesitaba, con un presupuesto de incluso en un periodo del 2000, parece que fue el 18, hice esa comparación. La Universidad Veracruzana ejerció más de 5,000 millones de pesos, tanto de subsidio federal como estatal. Órale. Con eso atendía a más de 60,000 estudiantes. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, con solo alrededor de 300 millones de pesos de ingresos propios y de subsidio estatal, y de ingresos por certificación de más de 90 escuelas particulares que la universidad certifica, pudo atender un poquito menos, 50,000 estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados. Y entonces, si tú ves esa comparación, dices, oye, la UPAP es un milagro, la UPAP debe ser atendida, este modelo debe ser copiado. Pues sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ante esa evidente necesidad, por una parte del rezago educativo a nivel nacional, que donde estamos en el 5º lugar en rezago educativo, en educación media superior y superior, y por otra parte, ante este modelo noble de un modelo social popular para dar educación que permite que con poco dinero tú puedas ayudar a batir ese rezago educativo y llevar la educación directamente a los ciudadanos en sus municipios? La pregunta es, ¿por qué, pese a eso, los gobernantes no han entendido que la UPAP tenía que tener un desarrollo normal hacia una autonomía que le permitiera exactamente subsanar esas lagunas? Pero no son las lagunas que está hablando la gobernadora. Las lagunas tienen que hablar que la ley 276 se creó sin una secretaría de administración y finanzas, generando precariedad laboral, no definiendo que esos ingresos propios que se han generado durante 14 años fueran directamente a subsanar las necesidades básicas de la propia vida universitaria.
¿Qué te quiero decir con esto, Gerardo? Que ese Bueno, dinero, principalmente ese dinero para subsanar sí, el gasto para el personal administrativo, me sí, explico, sí, papel y todo pero ello. mira Gerardo, ese dinero daba para pagar la nómina de los maestros y del personal administrativo y todavía daba para, porque simplemente el director ha cargado absolutamente con todo, promover las licenciaturas, conseguir a los maestros, el lugar donde se da la enseñanza, y las rectorías se encargaban, simplemente se han encargado de depredar esos recursos, pero no tan solo la rectoría. Más adelante voy a hablar lo que hay, lo que significó la fundación. Entonces, una ley que no se creó de manera exacta, completa, donde las funciones fueran determinantes, donde se hablara de todo de manera clara. La autonomía nada más es de nombre. La UPAP sigue siendo un órgano desconcentrado del gobierno del Estado. Exacto. Ahora bien, yo te quiero señalar unas declaraciones que la gobernante en turno, nuestra gobernadora Rocío Nale, y con todo respeto lo digo, porque mi intención es contribuir a aclarar esto y contribuir a que los veracruzanos abramos los ojos, que si se destruye este modelo educativo como lo están haciendo con ese decreto que no tiene nada que ver con los problemas estructurales reales de la UPAP, se va a destruir y se va a caer todavía aún más al fondo de ese quinto lugar en rezago educativo que tenemos, que vive Veracruz, no desde hace 5 años o 14 años. Estamos hablando que Veracruz tiene un rezago histórico y un rezago histórico que no ha podido ser resuelto porque la educación y la Secretaría de Educación se convirtió en un instrumento político. No se convirtió, fueron designados, se han sido designadas personas por el simple hecho de haber trabajado en alcanzar el poder político en las elecciones. Por eso vimos pasar desde los priistas, a partir de la muerte del maestro Zúñiga, designar a un contador como rector que absolutamente no tenía la más idea de lo que, cómo debería proyectarse. Te doy un dato. En la UPAP nunca ha habido un plan de desarrollo académico. Imagínate eso. Un rector. Plan de desarrollo académico. Sí, un rector que no sabe hacia dónde va y qué se necesita para que se logre eso, hacia dónde se va. No tiene metas, no hay acciones, no se sabe. La rectoría simplemente se dedica a depredar y lo voy a señalar muy claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la UPAP? Se creó una ley incompleta donde no hay una Secretaría de Administración y Finanzas, se genera un ambiente político 100% en el cual simplemente se designa a los rectores porque porque trabajaron en las campañas políticas de los gobernantes cuando estuvieron en sus procesos electorales, y como premio se les brinda ser secretarios de educación, sin preparación académica, sin producción científica y mucho menos sin experiencia educativa. Fundamental. Y entonces nos topamos con secretarios de educación, como los últimos que tuvimos, ¿no? Enrique Pérez, por ejemplo, ¿no? Que fue que era el que puso los panistas cuando llegaron al poder, que no tenía absolutamente ningún antecedente académico más que ser amigo del gobernante en turno. Fue el que inició un proceso de compactación en el cual hubo una lucha muy fuerte para que no lo lograra, y al final de cuentas tuvo que irse, afortunadamente tuvo que desistirse de esa idea. Después vinieron la esperanza, lo que muchos de los que votamos por el Andrés Manuel López Obrador, pensamos que esto se iba a multiplicar también en los estados,
y que esos gobernantes iban a entender que no podían reproducir los vicios anteriores. Y vimos con Cuitlavo García que designa a una persona, Jansen Escobar, que simplemente utilizó la UPAP para promocionarse y lograr ser diputado por mayoría de su distrito. No tenía absolutamente el menor perfil, y eso es gravísimo, ¿no? El menor perfil académico ni educativo para poder estar al frente de la educación en Veracruz. Y luego la gobernadora Nale, desafortunadamente, yo creo, que hubo, que la secretaria de Educación fue propuesta a nivel federal, y por eso se atreve a hacer algunas declaraciones en contra mismo de la propia gobernadora. Claro. Bueno, pero eso lo dejo a un lado. Lo que me interesa es señalar qué es lo que está pasando ahorita con la UPAP. Bueno, hay una crisis, se deja de pagar a los maestros. Se descubre que un grupo de funcionarios hacen un desfalco, se roban la lana, borran documentación, y la propia... La documentación de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes. Y el dinero de la educación el dinero de las cuotas de recuperación, y el chiste que ya no hay solvencia económica para pagar a los docentes. Pero esto fue, como yo lo señalo, fue la punta del iceberg que reveló una cloaca sobradamente conocida. Ante esa situación, los directores y docentes protestaron y exigieron el pago correspondiente legítimamente. Claro. Y un grupo de compañeros directores encabezaron este movimiento para pedir a la gobernadora que se aclarara. Claro. Y la gobernadora, afortunadamente, hay cosas que hay que reconocer y hay cosas que no hay que reconocer. Uno, yo creo que hay que aplaudirle el hecho de que metiera esa demanda contra los responsables de ese robo, de ese delito grave, ¿no? Y dos, que hay que señalarlo, creo que no fue asesorada de manera adecuada. Por ejemplo, la gobernadora declaró que para solucionar los problemas de la UPAP iba a ser estatal y que sus docentes serían contratados por horas, pero sin pertenecer al sistema estatal magisterial. Eso no lo es importante señalar, exactamente, es importante señalar, Gerardo, que la propia ley 276 establece en su artículo primero que se crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz como un organismo descentralizado de la administración pública del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Es decir, el gobierno del Estado ya tiene el control de la UPAP, designa a su rector o rectora, y la Junta de Gobierno, la máxima autoridad de la institución, está integrado en un 90% por funcionarios del gobierno de Veracruz, contando únicamente con 2 docentes que además son nombrados por la rectoría. Esta Junta lo que simplemente ha permitido que se mantenga el nocivo status quo de la UPAP. Exacto. Debe señalarse también que el Estado tan solo pretende atraer la administración financiera de los recursos propios provenientes de las cuotas de recuperación, el presupuesto estatal y los ingresos por certificación de más de 90 escuelas particulares, incluidas algunas en varios estados de México y Estados Unidos, que generan una importante cantidad de dinero. Además, yo creo que es pertinente señalar que el susodicho decreto para convertir a la UPAP en estatal, entre comillas, es un pleonasmo, como te lo señalé al principio, puesto que lo que realmente se hará es que simplemente que la Secretaría de Administración y Finanzas tome el control financiero de la UPAP y el gobierno asuma el control de las plantillas docentes de todas sus sedes. Pero eso, ahí está lo grave, que mucha gente no ha visto y la sociedad no ha visto. Esto sin garantizar que lo recaudado se destine a subsanar los rezagos de la institución de la UPAP desde hace más de 14 años. Te voy a dar datos contundentes. ¿Cuándo tú has concebido una universidad sin biblioteca, Gerardo? Pues todas las universidades deben tener bibliotecas, ¿no? Tanto virtuales como todas, ¿no? O sea... Todas. Bueno, la UPAP es la única universidad después de 14 años que los estudiantes no tienen bibliotecas virtuales ni apoyo a la titulación. Los docentes sin prestaciones, vacaciones ni capacitación.
Sedes sin aula ni apoyo para difusión. Esto es muy importante señalarle, porque yo te decía que la idea era utilizar la estructura ya de las aulas de los diferentes niveles de educación, principalmente primaria, secundaria y bachillerato. Claro. Pero como hubo todo fue política. A la UPAP hay que salvarla de la política. Yo te quiero comentar que en la época de los azules, del PAN en el gobierno, claro, la sociedad de escuelas particulares apoyó a la candidatura del PAN y una de las condiciones que le puso fue que compactara a la UPAP porque era una competencia desleal. Imagínate la locura esto, ¿no? Entonces, no se le permitió al maestro Zúñiga, me acuerdo, es decir, después de la muerte del maestro Zúñiga, bueno, al maestro Zúñiga también, no se le permitió ya utilizar las aulas de los niveles de las infraestructuras de las aulas estatales ni federales. Por lo tanto, los directores han luchado con conseguir aulas y además han invertido para la difusión de la UPAP. Es decir, la rectoría no gasta ni un peso más que para sí mismo. Los directores vulnerables al capricho de la administración en turno e incluso el riesgo de desaparición o compactación de sedes en detrimento del modelo social vasconcelista de llevar la educación directamente al pueblo. Bueno, esta es una contradicción decir que la UPAP ha sido la vamos a convertir en estatal. Es una redundancia. Pero claro, vamos a ver más pesado. Pero igual, como se lo comentaban y como se ve, ¿no? O sea, a pesar de que cuando se crea esta ley 276 que crea la UPAP, pues ya se creó con este error, ¿no? De que claro, autonomía, pero entre comillas, porque no era autónoma. La autonomía se consigue con la lucha, ¿no? Con el tiempo, con un proceso histórico del desarrollo de la propia universidad, pero que se va logrando, ¿no? Entonces ya 15 años o a 14 años ya de vida, pues todavía sigue siendo un grave, ¿no? Pues, que se puede conseguir. Gravísimo. Pero cuesta muchísimo. Bueno, y ahora, como lo comenta, sí, al pasarse esta universidad al modelo estatal, pues va en contra de la propia ley 276, ¿no? Claro, va en contra de definitivamente. O sea, una universidad no puede llamarse autónoma y no ser autónoma. Así de claro, ¿no? Tendrían que incluso cambiarle el nombre. Bueno, pero hay algo más fuerte, más fuerte que hay que decirlo y hay que denunciarlo, Gerardo, ¿no? Claro. Ha habido corrupción, saqueo y robo cometido por los funcionarios de la UPAP en la actual administración. Afortunadamente la gobernadora que ya presentó una denuncia, presentó una denuncia ante esos malos gobernantes, malos funcionarios, pero es importante señalar que fue legalizada esa corrupción porque simplemente al no ver una Secretaría de Administración y Finanzas en la UPAP y al no ver una Contraloría Interna de la UPAP, por eso te digo que claro, hay cosas que todavía no se han construido porque hay una ley incompleta. Bueno, entonces toda la cuestión financiera quedó en manos de una especie de fundación o asociación civil que a través de una esquema de la outsourcing, es decir, para evadir las cuestiones legales de derechos laborales y reconocimientos y además fiscalización, la outsourcing pues maneja el dinero, ha manejado el dinero, pero aguas, la outsourcing y esas fundaciones las ha controlado siempre la rectoría en turno junto con la Secretaría de Educación. Okay. Es decir, bajo este esquema ilegal y opaco, los gobiernos priistas, panistas y morenistas hicieron uso discrecional de los recursos, enriquecimiento de rectores, incorporación de familiares y amigos a la nómina y financiamiento ilegal de campañas partidistas.
obligaban, en el periodo de Cuitlahua, obligaban al personal a asistir a los mítines de las campañas de Morena, como lo hicieron también los panistas y los priistas. Pero ello sería éticamente correcto que la auditoría que dice la gobernadora que se está haciendo la UPAP no se limitara al periodo actual, debería abarcar todas las rectorías de la UPAP. Seguramente Claro. revelaría enriquecimientos inexplicables, incluidos los gobiernos de Cuitlahua García, y permitiría castigar a los responsables del saqueo de las arcas públicas de la UPAP. Claro. Y fíjate, cuando dice ella que los maestros serán contratados por horas y no entran en el sistema de maestros estatales ni federales, claro. Fíjate que te voy a decir una cosa, está claro porque sabes lo que hace ella, es reproducir, mantener y profundizar la violación a los derechos laborales de los docentes, quien durante más de 14 años han trabajado en la ilegalidad debido a que la propia Ley 276 fue diseñada para evadir dichos derechos laborales. En el artículo 4 se señala que las modalidades educativas podrán realizarse mediante convenios personal con docentes de carácter solidarios y honoríficos. Ella, la gobernadora, lo que está haciendo es mantener la precariedad laboral. La precariedad, exacto. Exactamente. Es decir, que la ley reconoce a docentes sin relación laboral formal bajo esquemas de servicio social o apoyo comunitario. Por lo tanto, imagínate, después de 14 años, esto es gravísimo, te lo voy a decir, mientras Andrés Manuel López Obrador impulsó y la presidenta Sheinbaum ha impulsado el aumento del salario mínimo, desde hace 14 años, te voy a dar una cifra aterradora. Los docentes de la UPAP cobran 1,986 pesos por materias desde hace 14 años, sin prestaciones, ni seguridad social, sin vacaciones, ni aguinaldo, y que además han sido víctimas ahora del desvío de las cuotas de recuperación destinadas a sus pagos. Muchos continúan sin recibir los adeudos pendientes de sus trabajos concluidos, por eso mañana va a haber un plantón. Bueno, pero eso lo dejemos a un lado, ¿no? Entonces, me gustaría que tocáramos el tema, ¿cómo solucionar eso? Claro, yo te lo planteo. ¿Sí? ¿Cómo solucionar? O sea, ¿qué vamos a hacer? Hay una disyuntiva. Sí, no, o sea, ¿cuáles serían estas opciones? ¿Cuáles serían estos retos, no? Más que nada para... ¿Qué va a pasar en los próximos años en UPAP? Porque anteriormente me causó un poco de ruido esto que dijo, se va a compactar y a lo mejor se puede destruir la propia universidad. No creo tanto en ello porque no soy tan negativo, pero sí transformarla poco a poco, aunque de los 14 años que llevamos, ¿no? Que se lleva de vida la universidad, retrocedemos creo que 5 o 10 años. Sí, así de sencillo. Estatal. Bueno, mira, tú sabes. Entonces? Ajá. Mira, yo planteo dos salidas. Uno, la que están apostando este gobierno actual, que es estatizar aún más, fíjate lo que te estoy diciendo, estatizar aún más la UPAP. Es decir, controlar aún más la UPAP. Okay. Es decir, generar las mismas condiciones de incertidumbre laboral, de precariedad laboral, de falta de apoyo a todos todo el proceso educativo que vive la UPAP, como lo he señalado anteriormente, y lo único que le interesa es manejar el dinero directamente. Punto. Esa es la gran estatización del decreto. Vamos a manejar el dinero, ya no va a haber corrupción, pero ahora ese dinero, la pregunta es, bueno, ¿acaso ese dinero vamos a construir una contraloría para poder ver que ese dinero se destine para los problemas y las necesidades de la propia universidad? Ahora vamos a controlar la plantilla de trabajadores, pero sin reconocer derechos laborales, por horas, como dice la gobernadora. A mí me parece un sinsentido, me parece un contrasentido, me parece una falta de seriedad,
no se dan cuenta que esto impacta en el modelo educativo, la autoorganización, la autosostenibilidad, la capacidad que tiene de penetración de la OPAP, tiene que ver con esa vida interna universitaria. Yo creo que la salida no es la estatización, sino es la autonomía de la OPAP. Y esto te lo voy a decir porque es la normalidad. O sea, la UB no nació autónoma. Claro, pero no, también volverse pasó autónoma. por muchos años para ser autónoma la Universidad Veracruzana, ¿no? O sea, bueno, nosotros creo que, te voy a decir una cosa, el artículo 3º constitucional reconoce la función social de la educación superior y viene lo más importante, y la autonomía universitaria como condición para la libertad académica, el autogobierno y la responsabilidad social. La ley, ni una ley es superior a la Constitución de la República. El artículo 3º constitucional señala que reconoce la función social de la educación superior y la autonomía universitaria como condición para la libertad académica, el autogobierno y la responsabilidad social. Aquí no hay otro camino. Si ellos hacen lo que van a hacer, y lo van a hacer porque simplemente no hay capacidad de autocrítica, no hay capacidad para decir, me he equivocado, el problema es mucho más grave, es estructural, hay una ley incompleta, la universidad tiene que ser autónoma, el modelo se preserva, pero le damos que haya la capacidad de autogobernarse y con responsabilidad social. Claro. Entonces, yo creo que no hay otra salida más que la autonomía y la reforma integral de la Ley 276 que permita la autonomía académica y financiera y permita una reingeniería que permita también que la elección del rector sea democrática, que cumpla con los mínimos para que el candidato provenga de la propia comunidad universitaria o pavista, no como lo han hecho actualmente, que ponen como rector a personas ajenas totalmente a la universidad, que garantice que esa autonomía, el que sea rector sea una persona con estudios superiores, incluso posgrados, producción científica y conocimiento de la educación, experiencia en la educación universitaria. Esto es básico, fundamental. La reingeniería también tendría que ver con que crear una secretaría académica, con una contraloría interna para el manejo, para fiscalizar los recursos que la propia universidad esté haciendo y dar cuentas también. Y algo fundamental que nadie ha visto, que esa autonomía te va a permitir que pueda lograrse ingresos federales como cualquier universidad pública. La UB recibe más de 4,000 millones de pesos en subsidios federales. Si nosotros con esa cantidad de dinero, la UPAP tan pequeña que son sus ingresos propios, ¿da para qué? Da para más. Para dar, se paguen los maestros y aparte se roben, fíjense. Esto es una ironía, pero es la verdad. Claro. Entonces, imagínense lo que podemos hacer como una universidad autónoma cuando haya, pero esta autonomía no implica derroche, porque va a haber la integración. La UB tiene una Contraloría Interna, tiene un abogado general, tiene una Secretaría de Administración y Finanzas que tiene que dar cuentas también con la Federación y con el Estado, y de esa manera resolvemos el problema de la opacidad, de la corrupción y de todo esto. Pero aparte, le damos el impulso necesario para consolidar a la UPAP como en la excelencia académica, la educación de calidad, que todo esto ha impactado. No puedes hablar de una universidad que no tenga bibliotecas, los estudiantes. No puedes hablar de universidad mientras los docentes no sean capacitados, no tengan la posibilidad de capacitarse, de actualizarse. No puedes hablar de universidad mientras autónoma, mientras el gobernante en turno
con criterios partidistas, ponga al rector personas que no conocen, ignorantes, que lo único que ven pues es dinero, y lo que han hecho hasta la fecha es robar. Así es. Pero yo dejo esto abierto, Gerardo. Yo sé que podemos quedarnos aquí a hablar largamente, Así pero es. la única verdad es que si esto no es atendido por los gobernantes y por otra parte también por la propia comunidad upavista, si se permite esto, va a ser un atropello a Veracruz. No tan solo, vuelvo a insistir, a la comunidad upavista. Va a ser un impacto brutal. No se imagina la gobernadora el impacto brutal que va a ser no atender y no aprovechar este modelo educativo que va a impactar directamente y ha estado impactando directamente para que no caigamos más abajo. Si estamos en quinto lugar a nivel nacional en rezago educativo, en educación superior y media superior, imaginemos ahora con esta desatención donde simplemente les está interesando quién administra el dinero. Ahora no te lo vas a robar, no se lo va a robar descaradamente una fundación que dirige, vuelvo a insistir, esto es plan con maña. Es decir, dicen que hay una laguna porque una fundación es la que dirige el dinero, pero no dicen... Sí, una asociación administra el dinero, pero no dicen que esa asociación, el rector y el consejo, la junta de gobierno tiene autoridad sobre ellos y ellos decidan a dónde va a parar ese dinero. Por eso revisen las nóminas y se van a dar cuenta que ahí han estado los tíos, sobrinos, entenados, amantes, etcétera, etcétera, de los gobernantes que han pisoteado la dignidad de este asombroso milagro que es la UPAV. Ojalá, vuelvo a insistir, yo sigo teniendo la esperanza. Yo mismo sufrí las consecuencias de hablar, de intentar resolver esto a través de la denuncia. No pude, tuve que renunciar, tuve que salirme del gobierno, porque es imposible quedarse callado. Y la dignidad es más importante preservarla, y tus ideales con la cual te has mantenido es más importante que estar en política. La política no va a funcionar mientras no resuelva las cosas y haga el bien. Así de sencillo. Y ahorita los gobernantes no están haciendo el bien a la educación. Resolvamos la crisis de educación superior que tiene Veracruz. Veracruz vive una crisis terrible de educación superior, y es inconcebible que todavía nuestra secretaria de Educación no se dé cuenta que necesita un plan de desarrollo educativo. ¿Cómo es posible que no te des cuenta que estás en el quinto lugar a nivel nacional en rezago en todos los indicadores educativos? ¿Cómo es posible que te pongas a dar un informe de gobierno diciendo que entregaste tal aula, que apoyaste tal cosa, cuando lo esencial no se resuelve? O sea, ¿en dónde está la cantidad? 200,000, ya lo dije hace rato, 200,000 alumnos desertaron desde el 2018 al 2024, desertaron de la educación. Por último, me gustaría, si tú me permites, Gerardo. Sí, claro, adelante. Hacer un resumen de la actualización, incluyendo educación media, superior y superior. Veracruz se mantiene entre las entidades con mayor rezago educativo del país, ubicándose constantemente de 6 a 8 puntos por encima de la media nacional en rezago general. Fíjense, en rezago general, esto lo ubica en el quinto lugar con mayor rezago general, es decir, de 33 entidades federativas, somos el quinto. O sea, no estamos ni siquiera en medio. Fuéramos, no sé, de 33, serían 16. El 16, no, estamos, sí, somos en el quinto. El rezago más grave se presenta en la educación media superior, donde más del 36% de la población de 22 años o más no ha concluido el bachillerato, cifra muy superior al promedio nacional estimado. En educación superior, si bien no existen cifras comparativas directas estatales, las tendencias verificadas muestran una situación desfavorable en Veracruz.
A nivel nacional, la cobertura de educación superior alcanzó el 44%, lejos de la meta del 50%. Veracruz, la caída de matrícula total, más de 200,000 estudiantes entre 2018 y 2024, impacta directamente en el acceso a educación superior. La disminución del número de docentes de más de 24,000 a menos de 23,500 también afecta la capacidad estatal para absorber y retener matrícula universitaria. Junto con la alta tasa de jóvenes fuera de la escuela, el 15.6%, el retroceso en matrícula universitaria y la debilidad institucional, se confirma un rezago estructural en la continuidad educativa, especialmente en el paso de media superior a superior. Entonces, si hablamos de un esquema general, mientras la media en el rezago educativo está en 18.6, nosotros tenemos 26.3. En población de 22 años sin concluir media superior está en 26, nosotros tenemos 36.5. Fíjate estos números, ¿eh? Son graves. Eficiencia terminal, otro indicador. Estamos en 67, mientras la media nacional está en 70. En jóvenes de 3 a 21 años fuera de la escuela, estamos en 15.6 y la media nacional es en 10. En caída de matrícula total, impacto a nivel superior, estamos menos de 200,000 alumnos. Esto es increíble, ¿no? Sí, claro. Y así nos podemos aquí, conclusión, la crisis educativa en Veracruz se agudiza en 3 niveles. Rezago general, muy por encima de la media nacional. Educación media superior en el nivel más crítico, deserción, no conclusión y baja eficiencia terminal. Y en educación superior no hay cifras estatales, pero los indicadores indican, son totalmente negros. Caída masiva de matrícula, menos docentes, menores tasas de transición entre niveles, mayor proporción de jóvenes fuera de escuelas. Todo esto indica y sigue manteniendo a Veracruz en los últimos 5 lugares a nivel nacional. Conclusión, nosotros estamos viviendo el debacle de la educación en Veracruz. Si se atenta contra la UPAP y se sigue con esas políticas ignorantes, con esas políticas que no son capaces de entender que son más responsables ahorita los que gobiernan porque provienen de un movimiento esperanzador. Así es. Que no podemos pensar que a nivel nacional la presidenta Sheinbaum esté haciendo bien las cosas y a nivel estatal sigamos manejándonos por un outsourcing. No podemos pensar que esto impacta en la economía de los veracruzanos. Así es. O sea, si tenemos esperanza de abatir el rezago en total, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que señalar que la única esperanza es de que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz sea realmente autónoma, no nada más de nombre, sino de ley. Así es. Bueno, Gerardo, la verdad es que, como siempre, tú sabes que nos emocionamos con estos temas. Claro. Pero te agradezco mucho el espacio y la invitación. No, sí, igualmente. Pues bueno, ¿qué podemos decir? Pues muchas gracias, Lenin, también por la invitación, por una vez más, cada año, cada fin de año, a manera de reflexión, ¿no? Podamos ver todas estas problemáticas históricas que están pasando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal y principalmente en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más puedo decir? Usted ha planteado muy bien el problema, ha desnudado bien lo que es el problema que pasa en la universidad, en la crisis institucional del UPAP, y pues me queda muy claro, entonces, que la autonomía es la principal camino por el cual pueda una universidad estar en pleno y constructo desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo decir, Lenin? Pues un abrazo en donde estés, estamos en contacto y pues a toda nuestra audiencia también quien nos escucha, pues les mandamos un saludo, un fuerte abrazo y un año de mucha felicidad, salud
trabajo y dinero. Y ojalá el próximo año, 2026, hablemos de Veracruz, que esté cuando menos haya subido un poco más en todo ese rezago histórico que se está acumulando de décadas de malos gobiernos y malos funcionarios, y que realmente llegue realmente la transición democrática acá, y seamos capaces los veracruzanos de construir un mejor estado. Tenemos todo. Claro, así es. Falta la voluntad y la inteligencia, y que esa clase política entienda que el pueblo ya no es el mismo, ¿no? Bueno, un saludo a todos, y un saludo, Gerardo. Nos vemos. Luego nos vemos. Bye, hasta luego.